Mis padres no se oponían, son muy pues nos querían y no sabían que no éramos nada malo, que éramos estudiantes nada más, ¿no? Pero dejó dicho mi hermano Pro, algo así como, probablemente Jesús no regrese porque estuvo muy feo lo de Tlatelolco. Yo fui entre los que nos llevaron, sabemos ahora que fuimos más de 2,000 o 2,000 y pico a los que nos llevaron a distintos lugares de detención, en delegaciones y eso. A algunos nos llevaron a Lecumberri directamente, a mí entre otros, ¿verdad? Nos llevaron a Lecumberri y ahí nos metieron. A mí me tocó entrar a la crujía C, en la celda número 13, donde nos amontonaron, después de estarnos ahí tomando datos y fotografía. Nos amontonaron de a muchos en las celdas. En la celda donde yo estuve, habíamos primero 17 compañeros ahí amontonados, en una celda que es para 2, ¿verdad? O algo así, pues amontonados ahí. Mis padres me fueron a buscar a los lugares donde estaban los cuerpos, ¿verdad? Y ya decía mi papá, se parece, porque había un cuerpo de usted que probablemente tendría el tamaño que entonces yo tendría. Y entonces le dijo, papá, pues a lo mejor es él, porque tenía destrozada la cara, el rostro de algún proyectil en la cara, de esos que hinchan toda la cara y se pierde la fisonomía. Pero dijo mi mamá, no, que ella veía unas señas, no sé, pie, o que si tenía yo un lunar, no sé qué parte, dijo, que ella dijo, no es, porque esa característica no la tiene. Pero sí anduvieron buscando. Ya después supieron que estábamos detenidos, fueron corriendo la voz de que sí, que estábamos muchos detenidos en las prisiones. Y me pregunto, ¿por qué cegar la vida de jóvenes estudiantes tan bárbara y cobardemente, que solo participábamos peleando por una sociedad más justa, sin gobiernos autoritarios que brutalmente asesinaran a jóvenes por el solo hecho de criticar, disentir a esos gobiernos autoritarios que representaban lo peor de nuestra historia? Fui parte de una generación que tuvimos un actuar colectivo y que hizo que generáramos una conciencia construida colectivamente sobre la necesidad de cambiar este país, además de, con energía juvenil y eso, plantearnos cambios, querernos comer el mundo. Estábamos empoderados de manera juvenil, no de otra, ¿verdad? Como éramos eso. Entonces se generaron las necesidades de idea de cambio, evolucionaron nuestra conciencia en ese sentido de que había que cambiar. Eso fue acrecentándose en un lapso muy breve. En esos meses que fueron de julio a octubre, y fue como si hubiéramos vivido 20 años. Nuestra experiencia se incrementó, nuestra percepción del mundo, de la realidad, se aceleró. Teníamos clara conciencia, diríamos, al final, de lo que es el autoritarismo, de lo que es la necesidad de transformar democráticamente nuestra sociedad, y de que no habría que cejar en ese empeño pese a esta situación dramática de la masacre del 2 de octubre de 68. ¿Cómo se vinculó usted o cómo empezó a participar en el movimiento? Bueno, yo era estudiante de la preparatoria número 7, ubicada en la calzada de la Viga, en el turno vespertino, y pues hubo los incidentes. Yo participé en la marcha del día 26 de julio, que era siempre de quienes teníamos alguna idea de izquierda, alguna idea sobre lo que significaba simbólicamente la Revolución Cubana, pues que acudíamos a un mitin de salutación, de recuerdo, de conmemoración del asalto al cuartel Moncada que habían hecho en Cuba. Y entonces era una fecha simbólica para la izquierda. Nosotros éramos muy jóvenes, participamos ahí y coincidió con lo de la movilización que hacían los estudiantes del Poli, que protestaban contra esa violencia que se había desatado por parte de la policía
cuando hubo el incidente entre estudiantes de 2 escuelas, la vocacional de ahí de la Ciudadela y la preparatoria Isaac Ochoterena, que era una escuela particular. Así que coincidimos y ahí presenciamos esta aparición de actos de provocación planeados, como que había botes llenos de piedras puestas ahí para que personas que no tenían nada que ver ni con el contingente del poli que protestaba por los abusos de la policía el día 23 de julio, ni por la conmemoración que nosotros hacíamos de salutación de la Revolución Cubana. Entonces, esos son incidentes que observamos claramente, que personas ajenas a cualquiera de las 2 movilizaciones que coincidieron en la zona de la Alameda lanzaban piedras contra aparadores de lo que entonces eran negocios de lujo, los hoteles que ahí estaban, especialmente en la esquina de Luis Moya y Avenida Juárez, el Hotel Bamer, donde había una joyería, lanzaron de rompieron piedras, y así estaban creando esos incidentes para justificar la agresión de macanazos de persecución de los contingentes, los 2 que habían coincidido en esa fecha. Entonces, lo primero que surgió fue pues de inmediato por qué esta agresión, y ya de ahí surgió la necesidad de informar a los estudiantes de las distintas escuelas que estaban combinando estos elementos, y que ocurrió como reguero de pólvora la idea de protestar contra los abusos policiales. ¿Cómo conoció al mandatario federal? ¿Cómo se dio ese contacto? Porque usted venía del activismo, de la lucha estudiantil. Claro. ¿Cuándo fue la primera vez que lo vio? Bueno, a él lo conocí cuando fue invitado por el antiguo PRD a que fuera candidato del PRD en Tabasco. De inmediato trabamos amistad y él sabía que yo venía de cierto activismo e incluso me invitó a ir a Tabasco para ver cómo hacía él el trabajo. Yo le conté que yo había trabajado antes de existir el PRD u otros partidos con registro de la izquierda, que había después del 68 hecho labor en comunidades indígenas de Oaxaca, en especial en una. Entonces ahí fui a vivir, después de haber salido de la cárcel. Conocí a un dirigente de una normal que habían cerrado y fui a dar allá al ala. Y ya él sabía que además de eso también habían dado en la lucha estudiantil, en esto de ir a comunidades indígenas, en especial a una, y luego en la lucha de los trabajadores de la educación. Él sabía eso y me dijo, vente, quiero que veas cómo hago yo mi trabajo, de dónde vengo, y con él recorrí varios de los municipios de Tabasco en un Volkswagen que él tenía. Ajá. Y entonces ahí fui con él y me anduvo comentando cómo él hacía labor, cómo generaba una expectativa de un proyecto democrático en los municipios de Tabasco. Estamos hablando de los años 80. Estamos hablando después de los años 80, sí, estamos hablando de los años 80. Es uno de los parques que integran su distrito. A ver, cuéntenos, ¿de dónde a dónde o qué colonias, qué zona de la Ciudad de México compone el distrito que usted representa? Bueno, es la mayor parte de la delegación Iztacalco, es el distrito 15, el que yo represento, que abarca desde la colonia agrícola oriental, en la zona oriente de esta delegación, hasta la parada viaducto del metro sobre Calzada de Tlalpan. El otro límite es Viaducto Piedad
y un borde de Plutarco Elías Calles hasta el eje 5, una parte del eje 6 también. Entonces es un distrito muy poblado, muy grande, tiene a las colonias, a la colonia más grande de Iztacalco, es parte de mi distrito, la colonia agrícola oriental, que tiene 100,000 habitantes, está muy poblada. Y una de las colonias, supongo, con mayores problemáticas tanto de inseguridad como de movilidad, esta parte de la ciudad que ni está tan al oriente ni al centro y a la gente le cuesta trabajo llegar a sus centros de trabajo, a la escuela. Así es. Entonces, esta parte es la parte tranquila, esta es la parte de habitantes que llamaríamos de clase media, que tienen sus casas unifamiliares, donde también plantean problemas de seguridad, no con la misma intensidad que en otras partes, pero también ya. Y tenemos el problema de que cuando estuve en campaña, no todas las casas las abrían, porque en general hay ya más bien personas de la tercera edad que viven en sus casas, no siempre tienen la confianza de abrir, no siempre está algún familiar más joven que atienda, y entonces eso también es un factor que influye y que lo hace a uno pensar en esta peculiaridad de esta zona, ¿verdad? Pero hubo una buena recepción en la campaña y se modificó un poco la votación que antes había, que no era muy proclive hacia las opciones de izquierda, y en este caso también ya tuvimos una muy fuerte votación en la mayor parte de casillas de esta zona. Estoy satisfecho por ello. A ver, ya que tocó el tema de campaña, sí, cuénteme. Esta colonia, decía usted off the record, que fue de las que más trabajo le costó pues convencer a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero en sí, en todo el distrito, ¿cómo fue la campaña, pues sobre todo cuando ustedes tenían un gran respaldo, que era la popularidad del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador? Claro, aparte de esa popularidad teníamos el reto de hacer la visita casa por casa, que es una regla que yo tengo impuesta también desde antes y que creo que es importante hacerlo, y algunas reuniones con vecinos donde fue posible. Aquí hice varias reuniones con vecinos, no con la misma afluencia que en otros lugares, pero este trabajo casa por casa me permitió entrar en contacto con muchos. También algunos me anticipaban, que me escuchaban con atención, que esperaban un buen desempeño. Algunos conocían un poco de mi trayectoria, otros no, pero decían algunos sí, nosotros tal vez no votemos por ustedes, pero sabemos que habrá un buen desempeño. Sin embargo, hubo un buen resultado, aparte del prestigio y ya lo que significaba la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Sí hicimos buen trabajo, tuve un resultado de una votación muy elevada. ¿Qué porcentaje? ¿Con qué porcentaje ganó la diputación? Bueno, aquí ganamos el porcentaje de más del 50% de los votos para el distrito. Sí, alto, alto, muy alto. Y entonces pues hubo una buena respuesta, además de lo que significó la candidatura de Andrés, ya en este trabajo casa por casa que contó. Tuve más de 90,000 votos, casi 95,000 votos, o sea que son buenos votos. Son de los distritos bien votados, digamos, con alta porcentaje. De los más redituables, ¿no? Sí, se le puede decir en términos de votantes, sí, lo cual implica un mayor reto para usted, diputado. Sí, es un reto porque hay que corresponder a la ciudadanía pues con una actividad permanente, tanto un buen desempeño en la Cámara como con el módulo de atención de gestoría y quejas. No hay mucha costumbre de que sí, los diputados sí hicieran un buen trabajo. En este caso tenemos un módulo central, pero además hacemos un trabajo itinerante, vamos poniendo una carpa como módulo itinerante en distintos puntos del distrito y recibimos y atendemos planteamientos que hacen en un módulo que es de orientación, gestoría y quejas, y recibimos de todo y tenemos nuestro registro bien de todo lo que recibimos, anotamos hasta dónde canalizamos lo que corresponde a la delegación, a la alcaldía, a dónde canalizamos lo que corresponde a alguna instancia federal y dónde canalizamos lo que nos corresponde estrictamente a nosotros de información y muchas cosas. Así que
tenemos que acostumbrarnos también a eso, es parte incluso lo de una idea de Parlamento abierto, no solo lo que se discute allá, sino de contacto directo con la ciudadanía. Diputado, pues esta es una de las zonas más emblemáticas, no solo de su distrito, sino de la delegación Iztacalco. Claro, este es históricamente, simbólicamente hablando, el corazón de Iztacalco. Ajá. Aquí nació Iztacalco, por decirlo de alguna manera, el nombre y todo, porque aquí los antiguos pobladores indígenas de esta gran zona del Gran Lago, que era desde Texcoco hasta acá, aquí tenían la cabeza de su señorío. Tenían un basamento piramidal, un basamento que representaba aquí, que aquí estaban aposentados un núcleo de los indígenas de la época anterior a la llegada de los españoles, y de ahí deriva el nombre de Iztacalco, que quiere decir Casa de la Sal. Aquí así le denominaron, y así está en los códices consultados. El códice Xolotl marca que aquí había este lugar llamado Iztacalco, que quiere decir Casa de la Sal. Producían los indígenas de aquel tiempo la sal para el consumo, producían sal del agua salobre del lago, y la obtenían de ahí secando lo que obtenían en la orilla, como cualquier planta de sal, en el caso de la de mar aquí. Entonces de aquí viene, y con lo que destruyeron los españoles del basamento que había aquí, que pudo tener esa forma u otra, porque lo destruyeron, con la piedra hicieron el templo de San Matías, ya después los españoles. Emblemático, una iglesia sobre un templo prehispánico, un templo prehispánico. Diputado, debo confesar que yo resido en esta delegación, y este es uno de los puntos que más me gustan porque conserva sus tradiciones. Por ejemplo, el carnaval cada año es emblemático, y el visitar este lugar es como visitar prácticamente un pueblo de otra región. Pareciera que no estamos al interior de la Ciudad de México. Así es, estamos en la Ciudad de México, en el que se rescatan tanto el origen y la memoria de lo que fue en el pasado indígena. Ajá. Y más recientemente ya las festividades de los 7 barrios y de sus mayordomías tienen una fuerza y un potencial, y los carnavales. Aquí además hay desarrollada un gran trabajo de artesanos de aquí, de los 7 barrios, que hacen bien los portales de flores para todos los festejos, los carnavales, las fiestas de los santos patronos de cada uno de los templos de los 7 barrios. Rescatando de la historia, también aquí en el Canal de la Viga se volvió un paseo el más importante de la ciudad, el paseo del Canal de la Viga. Incluso hubo una ruta con un vapor, un pequeño lancha de vapor o buque pequeño de vapor. El presidente Juárez solía venir de paseo, era un paseo dominical. Así que este tiene una gran historia, este sitio, que ahora está lleno de vehículos, vías rápidas y no tan rápidas. Rescatando de la historia, también aquí en el Canal de la Viga se volvió un paseo el más importante de la ciudad, el paseo del Canal de la Viga. Incluso hubo una ruta con un vapor, un pequeño lancha de vapor o buque pequeño de vapor. El presidente Juárez solía venir de paseo, era un paseo dominical. Así que este tiene una gran historia, este sitio, que ahora está lleno de vehículos, vías rápidas y no tan rápidas. Y bueno, que cambia, pero aquí fue un lugar de paisaje, un lugar de recreación, un lugar de recuperación de la historia. Más allá de la investidura del cargo político, del cargo público, ¿cómo podría definir a Jesús Martín Deva? Bueno, yo soy surgido, eso sí, de mi generación, como decía antes,
pues del movimiento estudiantil del 68. Estudiaba yo en la preparatoria número 7, aquí en la calzada de la Viga, y viviendo yo en la colonia agrícola oriental con mis padres, pues participé en el movimiento de 68. Después, incluso, como decía, me fui a vivir a una comunidad indígena en Oaxaca, y luego ya regresando acá, pues fui, como decía, partícipe de la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y como académico he trabajado en todos los niveles educativos, en la educación básica, en la educación media y en la educación superior desde hace muchos años, desde 1975. Vemos a una persona diferente antes del cargo, ahora con el cargo. Soy laborioso, lo seguiré siendo, manejo mi auto porque pues como cualquiera, ¿verdad? Solo soy un representante popular, soy un servidor público, y entonces quiero seguir siendo así y cumplir lo que haya yo prometido, sí hacer desde mi módulo una buena gestión, una buena orientación a los que acuden a él y seguir estando cercano a la gente. He recorrido las calles de Iztacalco en campaña desde el 2015, volví a hacerlo ahora en el 2018 y continuaré en ese trabajo de contacto permanente. Seguiré siendo el mismo ahora diputado, pero el mismo ciudadano. Mi recuerdo ahora que estoy aquí de esta pues es muy impresionante, muy fuerte y expresa lo que he venido haciendo aquí, ese recuerdo permanente de en este sitio donde pues podemos decir que tenían una conducta abyecta y sometida a los diputados. Ninguno se atrevía a decir no, ninguno se atrevía a decir nada ni a pestañear que significara que rechazaban o que reprobaban la conducta del presidente y esta amenaza contra nosotros que después cumplió con este operativo brutal, sanguinario del 2 de octubre de 68. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos. El 2 de octubre de 1968 participé, como lo había hecho en las otras movilizaciones. Se esperaba, había siempre la duda de que no tenía valor eso, que hubiera algún resultado de la comisión que el gobierno envió para negociar con el movimiento estudiantil, pero era solo un distractor. Después lo supimos, o de todas maneras teníamos la desconfianza, y se convocó a hacer una concentración en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco ese 2 de octubre por la tarde por parte del Consejo Nacional de Huelga. Esa tarde acudimos 10,000 personas probablemente a este mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga, y habíamos visto, los que habíamos llegado desde antes y teníamos una extraña sensación, pues policías. En el centro de la ciudad sabíamos ya que estaban los tanques del ejército en el Zócalo, aunque el mitin era en Tlatelolco, y había también pues una gran cantidad de policías en los bordes de la unidad Nonarco Tlatelolco, en esta zona, y de todas maneras pues estaban llegando los asistentes convocados por el Consejo Nacional de Huelga. Todo estaba preparado, se colocan ahí en el tercer piso del edificio Chihuahua, que era como la tribuna adecuada frente a la Plaza de las Tres Culturas. Quienes iban a hablar, ya había el acuerdo del Consejo Nacional de Huelga, quienes estarían ahí, quienes hablarían en ese mitin, y otros que no teníamos eso, los de preparatoria que siempre estábamos no necesariamente para la tribuna. Y estábamos en la Plaza de las Tres Culturas cuando a las 6:10 de la tarde, se sabe ya ahora la hora exacta, pero en esa tarde pues un helicóptero pasa por arriba y lanzan unas bengalas que caen en una fuente que había ahí en Tlatelolco, disparan y fue la señal de ataque. Entra el ejército con los tanques a la Plaza de las Tres Culturas, incluso a través del sitio arqueológico que hay ahí, como remembranza de la presencia de la cultura
antigua ahí, y a través de esos mismos sitios los tanques avanzan y entran por varias partes soldados con sus armas en posición de disparar, con una cosa planeada, como que van a un ataque, y se empiezan a oír los primeros disparos. Yo soy de los que estaba abajo en la plaza, en el área muy próxima a la puerta de la iglesia, en el área del muro de la iglesia, metido en la plaza, y es donde más empezamos a ver, quienes estábamos ahí, más heridos, gente que caía. Todos tuvimos situaciones como la que viví yo, o muchos tuvimos situaciones que caía alguien herido y queríamos ver si se le auxiliaba. Los soldados les decían agáchense tales por cuales, y nosotros decíamos necesita auxilio esta persona, agáchense tales por cuales, y oíamos ya ahí, siempre era confusión, pues muchos tiros, muchos disparos. Mi hermano tenía 20 años cuando sucedió lo del 10 de junio, era menor que yo, y ahí estaba. Supongo que para los tiradores asesinos, que son los que debieron dispararle a él y a los primeros que iban encabezando la marcha, pues era localizable porque era alto, era más alto que yo y notorio en la fila en la que él iba, un poco más alto. Le dan un tiro en la desembocadura de la calle Avenida de los Maestros, cruzando para dar vuelta a la izquierda en San Cosme, que ya pues ahí se detuvo la marcha y caen los primeros compañeros, entre otros mi hermano. Mi hermano, después de reconstruir los hechos, cayó ahí y lo metieron a una vecindad. Como era alto y fuerte, pues les costaba trabajo cargarlo y ya salieron gritando. Después me lo dijeron, murió. Yo estaba metido, nos le dio protección un señor que se dedicaba a pintar cuadros y que vendía él mismo sus cuadros de paisajes y de eso. Entonces ahí dijo, métanse aquí, a varios, nos metimos a su casa y ahí se pasaban en la ventana de su casa sobre la calle Laura Aguirre los halcones en paso militar, ¿no? Que van así acompasados con entrenamiento, buscando así a dónde atacar. En algunas casas sí intentaban meterse, en otras no, sobre esa calle Laura Aguirre, y oíamos los balazos también. Y fuimos otros y yo al Hospital Rubén Leñero, que está ahí en el casco de Santo Tomás, que es donde partió la marcha detenida, ahí en San Cosme y Avenida de los Maestros. Y los médicos nos dijeron, yo le pregunté a los médicos, oiga, y una persona de esta estatura, que es mi hermano, que probablemente tengamos parecido y eso, dijo, muévanse porque se llevaron cuerpos de los caídos aquí cerca a las delegaciones policíacas, hay una aquí en Tacuba, y aquí hemos protegido a unos que están heridos y los tenemos escondidos, y a las mujeres porque están viniendo a quererse llevar a algunos heridos, y se estaban llevando heridos los halcones de los hospitales, en ese caso el Rubén Leñero. Ya anduvimos buscando y yo no supe nada de mi hermano, sino en la desesperación vi a un compañero muerto dentro de la Escuela Nacional de Maestros, ahí quedó, estaba abierta ya la Escuela Nacional de Maestros. Josué Moreno Rendón, que era estudiante de esa escuela, y hasta más noche supe por un amigo que nos comunicó, a mis padres primero, a mí después, que mi hermano había fallecido. Los que somos del Comité del 68, los sobrevivientes de aquellos acontecimientos funestos, seguiremos enarbolando la consigna por la memoria, por la verdad, por la justicia. 2 de octubre no se olvida, 10 de junio no se olvida.